Hola alumnos de cuarto básico, cuarto A y cuarto B. Continuamos estudiando la cultura inca, muy cerca de nosotros y muy influyente para los pueblos del norte de Chile. Los pueblos originarios de Chile se vieron fuertemente influenciados por la cultura inca. La sociedad inca era jerárquica, o sea, había quienes mandaban más y quienes mandaban menos. En ella había dos grupos, los privilegiados y las personas comunes. La sociedad inca se desarrollaba con dos principios: la reciprocidad, que quería decir ellos que las tareas que hacían eran comunitarias, participaban todos. O sea, cuando había un objetivo en común era un trabajo en grupo. Y la redistribución, o sea, ellos por ejemplo cobraban impuestos en comida, en víveres, en cosas. ¿Y qué es lo que pasaba? Estas semillas, todo esto que recolectaban, se redistribuía a los lugares que no tenían tanto. O sea, por ejemplo, si esta hubiese sido la sociedad inca y yo de Rancagua pude sacar mucho maíz, mucho trigo, muchas verduras y la cobro, soy el Zapa Inca y me la dejo para mí, pero veo que en Rengo y Rosario no hay cosecha, la redistribuyo y se la doy a esos lugares que no tienen. Así se mantenía un equilibrio, reciprocidad y redistribución. Vamos a la parte que le hemos puesto bastante énfasis en estudiar en las culturas antiguas. El rol de la mujer en las sociedades antiguas, en las sociedades precolombinas. Las mujeres, aunque el poder político estaba en manos de los hombres, político, militar y religioso en la sociedad inca, la mujer tuvo un papel importante en esta sociedad. La señora del Zapa Inca era considerada un ser sagrado. También habían unas mujeres que se llamaban las vírgenes del sol. Ellas eran escogidas entre todo el imperio y se iban a un templo en el Cusco donde rendían culto al sol de por vida. Esta podría haber sido una pregunta, pero aquí cabe preguntarse si estas vírgenes del sol estaban con cierto grado toda la vida rindiendo culto al sol. Si era una obligación o si era una actividad con gusto. Si había cierta libertad en hacer eso. Solo un grupo selecto de mujeres nobles se educaba en una especie de convento que les preparaba en las labores del hogar y el cuidado de su aspecto. Las mujeres del pueblo, además de ser las responsables del hogar, tuvieron un rol tan importante como los hombres en la economía. Colaboraban en las labores agrícolas, cuidaban de los animales y manufacturaban las vestimentas, o sea, hacían la ropa. Como ustedes pueden ver, la mujer tenía un rol secundario. Igual que en las culturas mayas y aztecas, no era un rol igualitario entre hombres y mujeres, era un rol secundario. Como se los dije antes y se los vuelvo a decir, la mujer recién está tomando el sitial que le corresponde y después de muchas luchas. La economía inca se basaba en la explotación de la tierra. La tierra en su totalidad, todo el imperio era de propiedad del Zapa Inca, del emperador, y tenía tres usos distintos en la tierra. El primer uso, tener sustento para el gobernante, su familia, la nobleza y el ejército. Había también las tierras del sol, que eran reservadas para los sacerdotes y las fiestas religiosas. Y las tierras de los ayllus, destinadas al consumo de cada familia. O sea, se fijan, era por escalafón. Primero se aseguraba el emperador, después estaba asegurado los sacerdotes, la parte religiosa, y las fiestas religiosas, que las fiestas religiosas es para poder mantener la religión viva. Y al final el sustento de cada familia. También los incas practicaron la ganadería, criaban animales como llamas y alpacas, que son animales altiplánicos, o sea que viven en la cordillera. De esos animales obtenían carne, leche y lana. Las llamas las usaban como animales de carga. Y esto que están viendo ustedes son las terrazas de cultivo inca. Lo tienen que haber visto cuando ustedes en segundo básico vieron los pueblos originarios del norte. Las terrazas de cultivo lo ocupaban los pueblos originarios y servían para transformar las laderas de los cerros. Y con esto podían sembrar en las laderas. Si ustedes se fijan, iban haciendo como esta escalera, ¿cierto? Son terrazas de cultivo. ¿Qué beneficio tenía esto? Que les permitía ocupar muy bien el agua. El agua se ocupaba en una y iba cayendo en otra. Así fue un gran avance tecnológico para ellos. Además, las terrazas les permitía obtener dos cosechas al año. Y esta fue una creación inca. Y como los incas dominaron el norte, de aquí viene la influencia que tuvieron nuestros pueblos originarios. De ellos, en los pueblos originarios del norte, sembraban de la misma forma, en las laderas de los cerros. ¿Cómo era la vida cotidiana de los incas?
Los incas tenían ritos para pasar de una etapa a otra de su vida. Ellos tenían como la vida separada en etapas. La primera de ellas era una fiesta larga, que era el bautismo. Cuando nacía alguien, el nacimiento de algún niño era una fiesta larga, cuando se bautizaba a alguien. Otra fiesta que tenían ellos era a los 4 años, cuando se le cortaba el pelo y las uñas por primera vez a los niños. Miren qué distinto a nosotros. En nuestra sociedad, los hombres y las mujeres, los niños y los niños, dejan de ser niños y niñas a los 18 años. A los 12 años las mujeres pasaban a la edad adulta y los hombres pasaban a los 14 años. Eso también se celebraba. Y los nobles, o sea, la gente adinerada, la clase adinerada de la sociedad inca, eran honrados. O sea, los niños cuando pasaban a esa edad adulta, se les deformaban la oreja, se les incrustaban discos en los lóbulos de la oreja. Parecido como a la moda que hay ahora de ponerse expansor en la oreja. La gente noble iba a una escuela especial, la gente adinerada, los nobles, para prepararse para cargos públicos. Las personas del pueblo eran educadas por sus padres para labores agrícolas, los niños y las mujeres por sus madres preparadas para las labores del hogar.